y el único sonido en la habitación era el pitido rítmico del monitor cardíaco, que indicaba que todo iba perfectamente según lo planeado. Ella era la dueña de todo este hospital dental en la ciudad de Nueva York, una instalación que ocupaba casi una manzana entera y atendía a todos, desde vecinos locales hasta celebridades de alto perfil. Era un lugar de curación y seguridad, donde el mundo exterior se suponía que debía quedarse fuera. Sin embargo, en esa tarde en particular, el mundo exterior venía a por ella con una venganza que nadie podría haber predicho. La atmósfera tranquila del hospital se rompió repentinamente, no por una llamada telefónica o una alarma, sino por el sonido agresivo de puertas pesadas siendo empujadas con fuerza en la planta baja. Un ruido que vibró por las paredes y señaló que algo andaba terriblemente mal. Naomi se detuvo una fracción de segundo, sus instintos diciéndole que no se trataba de una entrega ni de un paciente, pero se mantuvo enfocada en el delicado tratamiento de conducto radicular que estaba realizando porque la seguridad de sus pacientes era su máxima prioridad. No sabía que un hombre llamado Damon, un agente de ICE con un historial de ser demasiado brusco y demasiado sospechoso, estaba marchando actualmente más allá de sus recepcionistas sin registrarse e ignorando a los guardias de seguridad que intentaron detenerlo. Damon estaba en una misión que había creado en su propia cabeza. Convencido de que había encontrado un nido de actividad ilegal, estaba decidido a ser el héroe que lo expusiera todo. Pisoteó por los prístinos pasillos blancos del hospital, sus ojos escaneando los rostros del personal con una mirada de profunda sospecha. Y cada vez que veía a una persona de color, su mano se acercaba a su cinturón como si esperara una pelea. No le importaba que este fuera un lugar de medicina, ni que hubiera niños en las salas de espera, asustados por su chaleco táctico y su comportamiento airado. Simplemente apartó a enfermeras e higienistas, exigiendo saber dónde estaba el jefe, pero no esperó una respuesta, porque sintió que ya sabía a dónde ir. Se dirigió a los ascensores y pulsó el botón del piso ejecutivo, el lugar donde Naomi realizaba sus cirugías más difíciles, y mientras la puerta se deslizaba, ajustó su uniforme y se preparó para realizar un arresto que aparecería en las noticias de la noche. Naomi lo vio en el monitor de vigilancia interno momentos antes de que llegara a su piso y vio la forma en que caminaba, llena de confianza y agresión inmerecidas. Supo de inmediato que hablar con ese hombre no iba a funcionar, porque hombres como él no escuchaban a mujeres como ella, especialmente cuando ya habían tomado su decisión. Se dio cuenta de que tenía que protegerse a sí misma y a su hospital. Así que con calma se excusó del paciente. Caminó hacia la pared y giró el interruptor de la cámara de seguridad oculta que grababa audio y video de alta definición. Era un sistema que había instalado con fines de seguro, pero ahora iba a servir una función mucho más crítica como el único testigo del crimen que estaba a punto de ocurrir. Las puertas dobles de su sala de cirugía se abrieron con tanta fuerza que chocaron contra la pared, haciendo que el paciente se sobresaltara en la silla y que la asistente dejara caer un tubo de succión al suelo. Damon estaba allí en la puerta, llenando el marco con su gran complexión y su imponente uniforme, y no parecía un oficial de paz, sino más bien un soldado invadiendo un hogar. Se centró inmediatamente en Naomi, ignorando el hecho de que era ella quien sostenía el taladro y llevaba la bata de médico, y sus ojos se entrecerraron con una mezcla de desprecio y satisfacción. No vio a una profesional médica altamente educada
que pagaba millones en impuestos. Vio un objetivo que encajaba en el perfil que había creado en su mente prejuiciosa. Entró en la sala estéril sin ponerse mascarilla ni cubrezapatos, violando todos los códigos de salud del libro, y se acercó directamente a Naomi hasta estar incómodamente cerca de su cara. Comenzó a gritarle preguntas sobre su estatus migratorio y a exigir ver sus papeles de inmediato, actuando como si fuera una fugitiva que acababa de acorralar en un callejón. Naomi colocó sus instrumentos en la bandeja con movimientos lentos y deliberados, porque sabía que cualquier movimiento brusco le daría la excusa que buscaba para derribarla. Se giró para mirarlo y habló con voz clara y calmada, diciéndole que era la doctora Naomi y que estaba en medio de un procedimiento médico que requería su total atención. Damon se rió en su cara, un sonido áspero y feo que hizo que la asistente dental se encogiera contra la pared por miedo. Le dijo a Naomi que no le importaba su título ni su procedimiento, porque sabía que la gente como ella siempre falsificaba sus credenciales para conseguir trabajos en la ciudad. La acusó de ser una inmigrante ilegal que robaba oportunidades a los verdaderos estadounidenses. Y dijo todo esto mientras la cámara en la pared registraba cada sílaba de su discurso lleno de odio. Estaba tan absorto en su viaje de poder que ni siquiera miró alrededor de la habitación para ver si había testigos o dispositivos de grabación. Simplemente asumió que su palabra sería siempre la verdad final. Si crees que las personas deben ser respetadas independientemente de su origen, escribe "de acuerdo" en la sección de comentarios. Naomi intentó una vez más desescalar la situación, diciéndole que su pasaporte y certificado de nacimiento estaban en la caja fuerte de su oficina y que podía mostrárselos después de terminar con el paciente. Pero Damon no estaba interesado en la lógica. La agarró del brazo, sus dedos hundiéndose en su uniforme y magullando su piel, y la apartó de la silla del paciente con una rudeza impactante. Desabrochó un par de bridas de plástico de su chaleco y le dijo que estaba siendo detenida por no cooperar con un agente federal y por sospecha de fraude de visa. Naomi no se apartó ni gritó, aunque su corazón le latía con fuerza en el pecho, porque sabía que la cámara estaba capturando su uso innecesario de la fuerza contra una mujer dócil. La giró y apretó las bridas con fuerza alrededor de sus muñecas, tratándola como a una criminal peligrosa, a pesar de que ella era la dueña del edificio en el que estaba parado. La sacó a rastras de la sala de cirugía y la llevó por el pasillo, marchando junto a sus propios empleados que lloraban y preguntaban qué estaba pasando. Damon les gritó que se mantuvieran atrás o también serían arrestados, creando una escena de caos absoluto en un lugar que solía ser un santuario de paz. Empujó a Naomi al ascensor y se quedó en silencio a su lado mientras descendían, mirando su reflejo en las puertas metálicas con una sonrisa smug, mientras Naomi miraba al frente con la cabeza en alto. Cuando llegaron al vestíbulo, la escena era aún peor, porque la sala de espera estaba llena de pacientes que observaban horrorizados cómo su doctora era sacada con esposas por un hombre que parecía estar disfrutando. Damon se aseguró de pasar lentamente por las ventanas de cristal para que todos pudieran ver, intentando maximizar su humillación y destruir su reputación en la comunidad. La empujó a la parte trasera de su sedán patrulla, un vehículo sin distintivos, y cerró la puerta de golpe sin comprobar si estaba sentada de forma segura. Se metió en el asiento del conductor y salió disparado del bordillo, dejando el hospital en estado de shock y confusión.
pero no sabía que la evidencia de su crimen ya estaba almacenada de forma segura en un servidor en la nube que él no podía tocar. El viaje al centro de detención estuvo lleno de más abuso verbal. Mientras Damon daba una conferencia a Naomi sobre las leyes del país, completamente ajeno al hecho de que ella conocía las leyes mejor que él. Le dijo que sería deportada en una semana y que su pequeña clínica sería cerrada. Y se rió cuando ella permaneció en silencio y se negó a participar en sus burlas. Estaba tan seguro de su autoridad que no se dio cuenta de que su silencio no era sumisión, sino una elección estratégica para dejar que cavara su propio hoyo cada vez más profundo. Cuando llegaron al centro de detención, la procesó con la misma rudeza que había mostrado en el hospital, tirando sus pertenencias personales en un contenedor y empujándola a una celda abarrotada con otras mujeres que parecían aterrorizadas. Naomi pasó las siguientes horas sentada en un banco frío de metal, escuchando las historias de las otras mujeres, y dándose cuenta de que esto sucedía con demasiada frecuencia a personas que no tenían los recursos para defenderse. Pero Naomi tenía recursos, y tenía algo aún mejor. Tenía la verdad grabada en resolución 4K. Cuando finalmente le permitieron hacer una llamada telefónica, no llamó a su familia ni a un fiador. Llamó a la abogada de derechos civiles más despiadada de Nueva York, una mujer que tenía reputación de destruir a agentes corruptos en los tribunales. La abogada llegó en una hora, y una vez que escuchó la historia de Naomi y confirmó la existencia del video, le dijo a Naomi que se mantuviera calmada, porque iban a hacer que la ciudad pagara por cada segundo de esa pesadilla. Naomi fue liberada esa misma noche, después de que su abogada presentara su certificado de nacimiento y pasaporte a un confundido sargento de guardia que no podía entender por qué una médica prominente había sido traída como trabajadora indocumentada. Damon no estaba en ninguna parte, habiendo ido a casa a celebrar lo que creía que era un trabajo bien hecho, completamente ajeno a que las ruedas de la justicia ya estaban girando en su contra. Los siguientes meses fueron un borrón de mociones legales y deposiciones, pero Naomi y su abogada mantuvieron en secreto la evidencia en video, esperando el momento perfecto para revelarla. Querían que Damon se comprometiera con sus mentiras en el registro oficial, que jurara bajo juramento que había hecho todo según las reglas, para que cuando saliera la verdad no tuviera escapatoria. El día del juicio fue tenso, con la sala repleta hasta la capacidad porque los noticieros locales habían recogido la historia de la respetada dentista que fue asaltada por el ICE. Damon entró en la sala con su uniforme de gala, el pecho inflado y sus insignias brillando bajo las luces fluorescentes, luciendo como un servidor público dedicado. Subió al estrado con un aire de arrogancia que le revolvió el estómago a Naomi, pero ella permaneció perfectamente quieta en la mesa de la demandante, con las manos cruzadas delante de ella y el rostro una máscara de calma. Los abogados de la ciudad estaban confiados porque creían el informe de Damon, que declaraba que Naomi había sido beligerante, se había negado a identificarse y lo había amenazado físicamente con herramientas dentales. Damon repitió estas mentiras al jurado, mirándolos a los ojos y contando una historia que lo presentaba como un héroe que había mostrado gran moderación ante una sospechosa peligrosa. Describió cómo Naomi le había gritado y le había lanzado una bandeja metálica, obligándolo a detenerla por su propia seguridad y la de los pacientes.
afirmó que la raza no tenía nada que ver y que simplemente estaba siguiendo una pista creíble sobre trabajadores ilegales en esa ubicación. El jurado escuchó atentamente, algunos asintiendo porque sin evidencia en contrario, la palabra de un agente federal tenía mucho peso. Luego llegó el momento de que la abogada de Naomi lo interrogara, y la atmósfera en la sala cambió de respetuosa a eléctrica. Se levantó lentamente, sosteniendo un solo control remoto en la mano, y le hizo a Damon una pregunta simple. Agente Damon, ¿está absolutamente seguro de que su versión de los hechos es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Damon se burló de ella, inclinándose hacia el micrófono para decir que tenía memoria fotográfica y que nunca olvidaría lo agresiva que había sido la demandada. La abogada sonrió, una sonrisa fría y peligrosa, y se dirigió al juez para solicitar permiso para reproducir un archivo de video recuperado del servidor seguro del hospital dental. El rostro de Damon palideció. El color se drenó de su piel al darse cuenta de que había cometido un error fatal al asumir que no había cámaras en una sala de cirugía privada. Las grandes pantallas montadas en las paredes de la sala del tribunal cobraron vida. Y de repente, la sala silenciosa se llenó con el sonido de las puertas del hospital chocando. El video era cristalino, mostrando cada detalle de la habitación estéril, el paciente en la silla y Naomi trabajando pacíficamente hasta que Damon irrumpió como una tormenta. El jurado observó en silencio, atónito, cómo el video contradecía cada palabra que Damon acababa de decir. Lo vieron entrar sin orden judicial. Lo oyeron gritar insultos antes de que siquiera verificara quién era ella. Y oyeron los comentarios viles y racistas que hizo sobre su apariencia. Vieron a Naomi parada con calma tratando de explicar quién era, y lo vieron agarrarla y empujarla sin ninguna razón. La parte más condenatoria fue cuando el video lo mostró riéndose mientras apretaba las bridas. Una mirada de pura malicia en su rostro, que heló la sangre de todos los que miraban. No hubo gritos de Naomi, ni herramientas arrojadas, ni resistencia, solo una profesional siendo agredida por un matón con placa. Cuando el video terminó, el silencio en la sala del tribunal fue ensordecedor, pesado con el peso de la verdad que acababa de revelarse. Todas las miradas se volvieron hacia Damon, que ahora sudaba profusamente. Se retorcía el cuello de la camisa y no podía mirar a nadie a la cara. El juez lo miró con una expresión de puro asco, dándose cuenta de que su tribunal había sido utilizado como plataforma para perjurio. La abogada de Naomi no necesitó gritar ni hacer un gran discurso. Simplemente miró al jurado y se sentó, dejando que el video hablara por ella. El equipo de defensa de la ciudad parecía derrotado, revolviendo sus papeles y dándose cuenta de que no había forma de defender lo que todos acababan de ver. El jurado no tardó mucho en deliberar, regresando en tiempo récord, con un veredicto que fue una vindicación completa para Naomi. Determinaron que sus derechos civiles habían sido violados de la manera más flagrante posible y le otorgaron una indemnización de $12,4 millones, uno de los pagos más grandes en la historia de la ciudad para un caso de esta naturaleza. El número era asombroso, pero era un mensaje para la ciudad de que este tipo de comportamiento les costaría caro. Damon fue despedido antes de que el juicio terminara oficialmente, despojado de su autoridad y enfrentando cargos criminales por agresión y perjurio que probablemente lo llevarían a prisión. Naomi salió del juzgado no como víctima, sino como vencedora. Rodeada de reporteros que querían saber cómo se sentía, habló brevemente.
diciéndoles que luchó no por el dinero, sino por cada persona que alguna vez fue juzgada por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter. Anunció que la mayor parte del dinero de la indemnización se destinaría a expandir su hospital, para incluir un ala gratuita para aquellos que no podían pagar la atención dental, convirtiendo el dolor de ese día en un bien duradero para su comunidad. La historia de la dentista negra que derrocó a un agente corrupto se convirtió en una leyenda en Nueva York. Un cuento de resiliencia e inteligencia que inspiró a miles. Naomi regresó al trabajo la semana siguiente, sus manos tan firmes como siempre. Pero ahora, cuando caminaba por los pasillos de su hospital, lo hacía sabiendo que era intocable. La luz roja parpadeante de la cámara de seguridad permaneció como un accesorio permanente en su sala de cirugía. Un guardián silencioso que la vigilaba, asegurando que la verdad siempre sería la palabra final. Y en cuanto a Damon, aprendió por las malas que en el mundo moderno no puedes ocultar tu oscuridad cuando alguien es lo suficientemente valiente como para arrojarle luz. El impacto del caso se extendió mucho más allá de las paredes del tribunal, obligando a todo el departamento a reformar sus procedimientos de capacitación e instalar cámaras corporales obligatorias que no podían ser desactivadas por los agentes. Fue un cambio sistémico provocado por la negativa de una sola mujer a ser intimidada, demostrando que incluso contra una agencia gubernamental masiva, una sola persona con la verdad de su lado es una mayoría. El hospital dental de Naomi se convirtió en un hito en el vecindario, no solo por la excelente atención que brindaba, sino como un monumento a la justicia. La gente pasaba y señalaba el edificio, contando a sus hijos la historia de la doctora que se mantuvo firme y ganó. Pasaron los años, pero el recuerdo de ese día nunca se desvaneció por completo para Naomi, sirviendo como un recordatorio de cuán rápido puede cambiar la vida y cuán importante es estar preparada. A menudo pensaba en la decisión de una fracción de segundo de encender esa cámara. Una pequeña acción que salvó su vida de ser arruinada. Fue una lección que transmitió a cada joven médico que mentorizó. Protégete siempre, mantén siempre la calma y nunca permitas que nadie te quite tu dignidad. Los $12,4 millones eran solo papel. Pero la mirada de miedo en los ojos de Damon, cuando se expusieron sus mentiras, fue una victoria que duraría para siempre. La vida de Naomi continuó floreciendo. Su práctica crecía y se volvía más exitosa con cada año que pasaba. Impulsada por el apoyo de la comunidad y su propia dedicación inquebrantable a la excelencia, se convirtió en un pilar de la ciudad, sentándose en juntas y ayudando a dar forma a políticas que protegerían a otros de experimentar lo que ella había pasado. Nunca buscó la fama, pero la fama la encontró, proyectándola como una heroína reacia en una lucha que nunca pidió, pero que terminó con gracia. La ciudad había pagado un alto precio por su error, pero a cambio obtuvo un poderoso ejemplo de lo que sucede cuando se hace justicia. La silla dental donde todo sucedió fue eventualmente reemplazada por un modelo más nuevo, pero Naomi conservó la antigua en almacenamiento como un recuerdo de la batalla que había sobrevivido. A veces bajaba al almacén y la miraba, recordando el miedo que sintió y el coraje que encontró en ese momento. Era una extraña fuente de fortaleza, pero le recordaba que era capaz de manejar cualquier cosa que el mundo le lanzara. Era una neoyorquina nacida y criada, y había demostrado que no se mete con una mujer que conoce sus derechos y no tiene miedo de usarlos.
El cheque de indemnización llegó silenciosamente por correo un día, un simple trozo de papel que representaba el final de un capítulo largo y agotador. Naomi lo depositó sin fanfarrias, transfiriendo inmediatamente los fondos a los contratistas que estaban construyendo la nueva ala de clínica gratuita. No compró un coche lujoso ni una casa de vacaciones. Invirtió en las personas que la habían apoyado, asegurando que su legado fuera de retribución. Fue la venganza definitiva contra un hombre como Damon, que actuó por odio, utilizar el resultado de su odio para difundir amor y cuidado a miles de personas. Naomi era la prueba viviente de que el sistema podía funcionar, pero solo si tenías el coraje de forzarlo a trabajar para ti. Y así, el hospital siguió siendo un faro de esperanza en la ciudad, un lugar donde se arreglaban dientes y se levantaban espíritus. Naomi envejeció. Su cabello se volvió gris, pero sus ojos nunca perdieron esa chispa de determinación que la había salvado en esa fatídica tarde. Fue la dentista que luchó contra la ley y ganó. La mujer que convirtió una redada en una revolución, y la neoyorquina que demostró al mundo que la verdad es el arma más poderosa de todas. La luz roja de la cámara siguió parpadeando. Un latido de justicia en una habitación llena de silencio, observando, esperando y protegiendo a la reina del imperio dental.